Digo, para analizar y para pensar. Bienvenida, diputada Stolbizer, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas noches. ¿Todo bien? Por la invitación. ¿Conocía este tema del Chaco? Bueno, lo he leído en los últimos días, en realidad, no conocía la dimensión de lo que se está planteando. Lo que pasa es que venimos de la causa, no nos olvidemos, del homicidio por el cual están detenidos, y me parece que eso puso en evidencia, digamos, un determinado comportamiento que vinculaba, sin ninguna duda, esta concepción criminal, porque acá no podemos decir que es una cuestión de machismo, es criminal absolutamente, siempre la violencia de género es una violencia criminal, y puso sobre la mesa la relación que esto tenía con los programas sociales. Claro. Y esta es una de las cuestiones que hay que poner en debate, por supuesto, que es esa cuestión de empoderamiento que tiene el que reparte. Claro. Porque lo que ocurre es eso. Entonces me parece que hay que poner en crisis también ese modelo de distribución, ¿no? Ahí es donde tiene que ir la motosierra y no en los recitales, como se puso en debate en estos días. Sí, a ver, a mí me parece que el concepto de la motosierra en tiempos en que tenemos una pobreza del 57% es casi una brutalidad. A mí me daría hasta vergüenza incluso, porque me parece que hay que cuestionar desde lo moral esto, el festejo que el gobierno hace del superávit del mes de enero, ¿no? Más allá que es casi un infantilismo, una payasada, podría decir, porque son cuentas que se acomodan. Entonces un gasto que no pagaron este mes, pero lo van a tener que pagar el mes que viene, ellos lo cuentan para mostrar este superávit. Ahora, el superávit es a costa, por supuesto, de haber recortado en planes sociales. No nos olvidemos un dato. El gobierno, el presidente, ha decidido prorrogar el presupuesto 2023 y no ha enviado el proyecto de presupuesto 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno hoy, el Poder Ejecutivo, está recaudando con la inflación de hoy y gasta con los números del año pasado. Entonces, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, una oficina muy técnica, muy seria, acaba de informar que la recaudación impositiva aumentó un 15%, pero el gasto bajó un 30%. Claro. ¿Qué queremos decir con esto? Que ahí hay un desfasaje de recursos que pasan al manejo discrecional del presidente de la Nación sin que nosotros sepamos a dónde va, sin que el Congreso, que es quien debe asignar partidas y controlar la ejecución del presupuesto, tenga ninguna posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora, Margarita, esta situación de ajuste, esta situación de sacrificio que está viviendo, bueno, las clases más vulnerables fundamentalmente y la clase media, ¿no? En el último tiempo, ¿tiene posibilidades de terminar bien? Digo, y si esto sale bien, es la pregunta que nos hacemos desde el arranque del programa. A ver, el problema es qué cosas si esto sale bien. ¿Que pueden bajar la inflación? Pueden bajar la inflación. ¿A qué costo? Con un país explotado, ¿no? Porque los números que daba yo recién del recorte en áreas sociales está indicando que en jubilaciones, en programas sociales, estamos en un recorte del 50 o el 60%. Atrás de eso hay seres humanos, porque a mí lo que me da la impresión que falta en la cabeza y en el análisis del presidente o de los técnicos que lo rodean es un poquito del sentido humano de qué es lo que se está tocando. Nosotros nos quejamos mucho cuando vino la ley ómnibus que no tenía una priorización de objetivos, porque lo que el presidente debería estar explicando es cuál es su plan de gobierno, hacia dónde apuntamos y decir, bueno, sí, en 6 meses podemos estar bajando la inflación o en un año, eso cómo va a repercutir después en una mejora en la vida de la gente, porque la gente está sintiendo que hace todo el esfuerzo, claro, un esfuerzo que no hace la casta, que hacen los sectores medios y los sectores más pobres, que son los que ven la retracción. El tema de los jubilados es tremendo. Acaban de anunciar casi una tomada de pelo, un 30%, cuando solamente entre el mes pasado y este tenemos más del 50%, ¿no? Claro. Entonces, de pérdida de poder adquisitivo. Claro, por la entonces hay que ver qué significa que pueda resultar bien. Que baje la inflación puede ser. Ahora, ¿qué costo? ¿Con un país explotado, llegando al 70% de la gente en condición de pobreza? Claro. Es muy duro esto. Y por eso, insisto, le falta sentido humano a toda esta cuestión, política, ¿no? Y contención. Claro, y por eso digo, hay que mirar el aspecto moral, no solamente el técnico o los numeritos de la matemática. Diputada, a usted le tocó en su carrera ver varias de estas crisis. E incluso formó una sociedad en su momento muy fuerte con Elisa Carrió, que hace poco tuvo
insisto, críticas muy fuertes hacia el gobierno de Javier Milei. ¿Hasta dónde cree que la clase media, en su mayoría, va a acompañar al oficialismo? ¿Y cuándo se va a dar ese punto de quiebre diciendo, bueno, mira, hasta acá, o sea, el esfuerzo llegó hasta acá, no puedo más? Bueno, cuando el agua llegue al cuello y no falta demasiado. La gente tiene que empezar a pagar ahora los costos de la canasta escolar, por ejemplo, y ya sabemos que eso está por las nubes. Va a tener que pagar los aumentos en la obra social o en la prepaga, va a tener que empezar a pagar los aumentos de las tarifas de servicios, y la gente está haciendo esfuerzos, y esto se está diciendo, el que se iba de vacaciones 15 días se va una semana, el que se va una semana deja de irse de vacaciones, el que compraba una primera marca compra la segunda. Ahora llega un momento en el que todo eso tiene un límite, y ahí es donde me parece que no va a continuar apoyando. Hoy el apoyo tiene que ver no porque crea en las medidas, sino porque apuesta. La gente tiene la necesidad de ilusionarse con algo, una ilusión que no está vendiendo el presidente, porque el presidente vende esta consigna, este grito de campaña. Debería saber que la campaña terminó, digamos, y hoy debería ofrecer en serio una ilusión, una esperanza de que vamos hacia algún lugar, ¿no? Y esta situación que usted dice, ¿es culpa de Milei, como quiere instalar buena parte de la oposición, la más vinculada al kirchnerismo, o es culpa de los sucesivos gobiernos que fueron uno peor que el otro? Claro, buenísima pregunta. Yo no tengo duda que la herencia que recibe Milei es una herencia tremenda que le dejan los malos gobiernos anteriores. No tengo ninguna duda de eso. La diferencia o la visión, digamos, que yo no comparto del presidente es cómo se enfrenta a la crisis, dónde se ajusta y dónde se espera, digamos, con qué medidas, y además tratando, porque yo creo que así como muchos hemos sido responsables de la generación de este estado de situación, también la solución debe encontrarse a partir de un consenso y de un trabajo colectivo, fundamentalmente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación y los gobernadores. A mí me llama mucho la atención el nivel de agresividad que el presidente tiene con los gobernadores, que tienen la misma legitimidad de origen que tiene el presidente, fueron elegidos de la misma manera, claro, y fueron elegidos además para gestionar sus territorios y resolver los problemas. La gente le toca primero el timbre al intendente o al gobernador antes que al presidente, claro, y lo que hay que hacer, todos los gobiernos lo han hecho, lo primero debería ser un pacto político y fiscal del presidente con los gobernadores, convocarlos a todos y ver cómo van a hacer. Pero ¿cómo se puede plantear eso si desde la Casa Rosada abiertamente baja una línea de queremos fundir a los gobernadores? Claro, no, por eso digo, es muy difícil y es lo que yo discrepo absolutamente con lo que han sido los primeros pasos de un gobierno que decidió increíblemente, de manera inconcebible, irracional, pelearse con todos al mismo tiempo, con los legisladores, con los gobernadores, con los artistas, con la gente de la cultura, con la gente de la salud, con la gente de la ciencia, ahora con los docentes. Es muy difícil pensar cuál es la razón de esa pelea, con todos al mismo tiempo. Ahora, lo de los gobernadores, insisto, que es central, porque los que están en el día a día resolviendo los problemas, muchos de ellos han empezado con planes de ajuste y de restricción de gastos. Hoy escuché en una reunión al gobernador Frigerio. Ha cortado todo tipo de viáticos, de autos oficiales, de horas extras. Salieron a pintar y arreglar las escuelas en el fin de semana con los funcionarios. O sea, hay gobernadores que están haciendo un esfuerzo y se tienen que bancar que desde la Casa Rosada los estén descalificando todo el día y amenazando. Además, esta amenaza de dejarlos sin plata, el subsidio del transporte, es otra de las cosas que hay que ver. Yo no me voy a tirar contra la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que suena totalmente a venganza cuando le cortan a Santa Fe y a Córdoba. En el AMBA no recortan de la misma manera. Y entonces ahí hay claramente una reacción sobre los gobernadores que en algún punto dijeron no vamos a ceder. Ahora vienen planteando los vamos a dejar sin plata. El gobernador no toma el transporte público. Los gobernadores tienen su auto oficial para andar. Claro, entonces, va directamente a la gente. Los que pierden
con Claro. el transporte. Ahora el otro tema, el fondo de incentivo docente. Yo presenté un proyecto para extender el fondo. Hay varios proyectos de distintos bloques políticos. Son además recursos que ya estaban en el presupuesto del 2023, que está prorrogado, que tenían ese destino, que es una recomposición del salario de los docentes. Claro. Aquí hay que jerarquizar la educación, jerarquizando el salario de los docentes, ¿no? Tal cual. Martín. Decías que la gente va a aguantar hasta que pueda. La semana pasada, fuera del micrófono, por eso no lo nombró uno de los invitados, decía: la gente sale a la calle si alguien los moviliza. La gente no sale sola a la calle. Hoy la política tiene enfrente de Milei alguien que pueda canalizar ese descontento, porque se ve a un peronismo muy crítico de Milei, pero que no está canalizando, al resto de la oposición que integrás también muy, no sé si dudosa, pero que no termina de conectar con un electorado que les viene de dar la espalda. A ver, dos cosas. En términos de un liderazgo alternativo, no lo estoy viendo, si la pregunta podía ir por ese lado. Sí me parece que se podría estar conformando alguna alternativa política un poco más colectiva. De hecho, es lo que venimos trabajando en el Congreso. Nuestro bloque ha logrado concentrar una enorme diversidad de componentes, todos lo han advertido, sobre lo que es la composición de nuestro bloque. Hacemos coalición federal y interactuamos con el bloque del radicalismo también. Me parece que eso sí. Ahora, volviendo me parece a lo de fondo de la otra parte de tu pregunta, que es respecto de la gente y hasta cuándo aguanta, o si la gente puede tener un liderazgo, digamos, alguien que la convoque. Hay que tener cuidado también cuando decimos hasta cuándo aguanta la gente y qué quiere decir eso. No necesariamente la resistencia de la sociedad se expresa con las cacerolas. Entendamos que ese es un fenómeno bastante porteño en realidad. Y la elección del año que viene está a la vuelta de la esquina. Estamos a un año de que se inicie un nuevo proceso electoral. Yo creo que el cansancio de la gente se va a expresar en ese momento. Ahora, a ese momento habrá que trabajar para formular las alternativas necesarias de tal manera que la gente tenga a quién elegir. Porque Milei es el emergente del fracaso y la pérdida de credibilidad de los demás. Exactamente. Entonces, Margarita, me gustaría preguntarle por los fondos fiduciarios, ¿no? Porque mucho se habló en estas horas. El gobierno puede eliminar por decreto una gran cantidad de fondos fiduciarios. Hay algunos que son realmente insólitos y hay otros que son necesarios. Exacto. ¿Qué visión tiene usted como política de raza del tema de los fondos fiduciarios? ¿Es una caja de la política? A ver, me parece que hay que dividirlo, no todo es lo mismo y me parece que sería un error fijar una posición genérica respecto de todos los fondos. Lo mismo dijimos con el tema de las privatizaciones. Claro. Privatizaciones no se podía fijar una fórmula que era sí o no a las privatizaciones. Algunas ni deberían existir como empresas públicas, otras hay que preservarlas. Con los fondos pasa lo mismo. Los fondos fueron creados, por supuesto, para tener un destino directo, que fuera transparente, que tuvieran asignación específica, y en muchos casos hubo abusos. Cuando yo hice el primer libro, digamos, sobre la corrupción del kirchnerismo, el Yo Acuso, dentro de los capítulos, uno de los capítulos que yo planteaba era el tema de los fondos. Ajá. Porque en ese momento había fondos que se armaban exclusivamente para la corrupción y que tenían que ver con algo que sabemos de esa época, que eran, por ejemplo, los subsidios al transporte en aquel momento. La tragedia de 11 no es otra cosa que el reflejo del dinero que debía ir a parar al mantenimiento de los trenes y fue a parar a la corrupción. Eso se hizo a través de ese tipo de fondos, digamos. Ahora, hay otros fondos que son más que necesarios. Ahora, un dato que a mí me parece importante es que los fondos son administrados por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer es ordenarlos, emprolijarlos, dejar sin efecto el que no sirve, pero el resto lo que no puede es echarle la culpa a los demás. No es culpa de los gobernadores que no funcionen los fondos. El mismo Poder Ejecutivo debería auditarlos, no eliminarlos. Dependen todos del Poder Ejecutivo Nacional. La gran mayoría de estos de los que hablamos son del Poder Ejecutivo Nacional. Ellos son los que tienen que hacer que funcionen bien, de manera transparente y que cumplan el objetivo para el cual fueron creados. ¿Y no le da algún tipo de escozor
en estas posiciones que hoy propone el gobierno de Milei, quedar prácticamente del lado donde está el kirchnerismo? No, a ver, muchos han tratado de acusarnos de eso, sobre todo a quienes votamos en contra de la ley Ómnibus. Creo que cuando uno analiza los contenidos de la ley Ómnibus era imposible votar a favor, ¿no? Cuando miramos el cúmulo de cuestiones. Más allá de que yo, habiendo votado en contra, pero tenía un dictamen alternativo, lo que dije es, hay que declarar la emergencia, hay que darle facultades, pero eso debe ser acotado a lo que han tenido los anteriores, no esto. Y lo que tratamos con ese dictamen alternativo fue justamente fijar una posición frente a dos estrategias igualmente malas o equivocadas, que era la del oficialismo pretendiendo que se aprobara semejante paquete, que era un bodrio desde todo punto de vista, y también diferenciarnos del kirchnerismo, cuyo dictamen decía se rechaza todo absolutamente. Ajá. Entre otras cosas porque el kirchnerismo no tiene autoridad hoy para la crítica, sería mejor que se mantuvieran en un lugar de humildad, cosa que no tiene ni siquiera la propia expresidenta Fernández de Kirchner, y me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta. Ellos planteaban rechazo total. ¿Qué quiere decir el rechazo total? ¿Que está todo bien en la Argentina? Claro. ¿Rechazo total es que no hay que cambiar nada? No. Por eso nosotros dijimos, hay cosas que sí se deben hacer, una reforma del Estado, una reforma administrativa, una emergencia que atienda sobre todo los problemas financieros y fiscales y económicos de la Argentina, pero el proyecto no tenía esto. Nosotros aceptábamos inclusive la moratoria, no porque nos guste demasiado, pero incluimos una cláusula que era el incentivo al buen pagador, al contribuyente pagador, para que no se sienta un tonto frente al que no paga y es premiado en la moratoria. Pero la moratoria era buena porque le ayudaba al Ejecutivo a obtener recursos y le sirve a la pyme, que está asfixiada y le tira un salvavidas. Ese paquete fiscal con la moratoria, el gobierno lo retiró, no se dejó ni ayudar. Digo esto porque esas fueron las diferencias que nosotros planteamos siempre con el kirchnerismo. El kirchnerismo reniega de cualquier tipo de reforma. Para ellos es como que todo estuviera bien y no se hacen cargo de nada. No se han hecho cargo nunca del gobierno de Alberto Fernández, el peor gobierno de los 40 años de democracia, y nadie se hace cargo del hombre, ¿no? Margarita, ¿sabes lo que pienso? Que yo te escucho, te conozco tu carrera hace mucho tiempo. Vos ahora quedaste votando con Máximo Kirchner. Entonces, para la gente, esas cosas, yo entiendo el punto. Lo más difícil de... Estamos en un país de blancos y negros. Lo más difícil es tratar de delimitar cuál es el gris, que abono un gris. Pero estamos en un país quebrado, fundido, crisis de seguridad. La UCA volvió a medir la pobreza 57%. Vos votaste con Máximo Kirchner en contra de la ley Ómnibus. Y lo que va a quedar, a mi humilde entender, en el fondo es eso. No digo la chicana que hizo Milei del lado de la historia, porque eso es kirchnerismo posmoderno, digamos, ¿no? Contra, a favor, en contra. Pero vos votaste con Máximo Kirchner. A ver, primero reitero la aclaración. Lo que se votan son dictámenes. Había un dictamen de la Libertad Avanza y el PRO que se votaba, un dictamen del kirchnerismo que era rechazo a todo. Nosotros presentamos por escrito un dictamen alternativo donde aceptábamos muchos de los puntos. Pero ¿y con qué fin de que se Ahora, vote? en el momento en que se vota sí o no, positivo o negativo, no hay opciones, ahí no existe el gris en el voto. Es como que me digas que la campaña contra la dislexia la votamos todos, porque voté con el kirchnerismo. Es como que me digas que mañana una moratoria que beneficia a los pymes la voto con el kirchnerismo, porque los dos votamos algo que beneficia a la gente. Me parece que es muy maniqueo esto de plantear, digamos, que votamos con ellos. Pero esa donde ha llevado, esa donde ha llevado, me parece, la grieta o la neogrieta de Milei. Bueno, Milei ha llevado esta neogrieta. Pero ¿sabes qué digo yo, Mariano, con todo el respeto que le tengo a Margarita? Sí, yo lo entiendo. Cuando vos planteás un dictamen en el medio de esos dos, estás yendo al medio en un lugar que sabes qué posibilidad tenía de ser aprobado ese dictamen. Pero es que justamente el medio es lo que hay que buscar. En este país, yo creo que lo hemos hablado acá en otra oportunidad, la grieta fue muy beneficiosa para quienes se instalaron en ese lugar de polarización y ganaron elecciones con el discurso de la grieta. Ahora, al país le ha ido muy mal por el lado de la grieta. Sí, totalmente. Entonces, pararse en esos lugares intermedios, que son los que yo vengo sosteniendo desde hace muchísimos años, te respeto y te porque
porque no le perdono absolutamente nada al kirchnerismo. No van a encontrar otra persona que haya hecho una oposición al kirchnerismo como yo la hice, y la sigo haciendo, porque no les perdono absolutamente. La degradación económica, social, institucional Cultural. y moral de la Argentina es completamente. del kirchnerismo. ¿Cree que la fusión entre el PRO y la Libertad Avanza va a encarar una avenida del medio, Margarita? No, al contrario, me parece que eso ¿No? justamente sostiene uno de los extremos de la grieta. Pero no va a ser la condición, la avenida del medio. No, al contrario. Por empezar, a mí me parece que ese acuerdo no pone nada, hoy no agrega ninguna novedad, Nada. porque eso es un acuerdo que existe desde el departamento de Acasuso, la incorporación del PRO al gobierno y el comportamiento en el Congreso, donde han votado como bloque todos ellos. No agrega nada nuevo. La conversación de Macri con Milei, ¿qué va a hacer? Que incorporan 5 funcionarios más al gobierno. No más que eso. Creo que no aporta en términos de una construcción diferente en el escenario, al contrario, fortalece el extremo, como se va a fortalecer seguramente el kirchnerismo, porque a mí lo que me enoja a veces de estos comportamientos que hay es que le regalan gran parte de la Claro. cancha y del electorado al kirchnerismo. Claro. Por eso creo que hoy es fundamental abonar ese espacio intermedio de racionalidad, de equilibrio, con la diversidad que tiene que tener ese componente. Yo vengo del campo progresista, de la socialdemocracia. Ahora, la verdad es que abonamos ese campo con gente como López Murphy, que expresa otras ideas, pero es un hombre claramente institucionalista. Doy el ejemplo de él como podría dar ¿Larreta? muchos otros, Bueno. ¿no? Bueno, ojalá Larreta estuviera en ese lugar. Me parece que es una persona que puede estar, pero hoy él está en el PRO, entonces no sé cuál va a ser. ¿Está en el PRO, Larreta? ¿Sí? No, espere. Volvió de vacaciones el sábado. Sí. Ya tuvo una serie de reuniones. Está más adentro que afuera. ¿Está más adentro? Bien. Bueno, atención con el adelanto de Gonzalo. Margarita, gracias por su...